Calabozos y Dragones. ¿Cuántas personas crees tú que al día se mueren en Los Ángeles por la crisis del fentanilo, de la adicción al fentanilo? Híjole, güey, no estoy al tanto de eso, pero voy a aventurarme a decir que unas, ¿qué? ¿Serán 20 personas diarias? Bueno, que sí te fuiste muy arriba. Pero, ¿Sí? Sí. ¿10 personas al día? La mitad. La mitad, sí, o sea, casi, pero sí. El tema con esta cifra es que de esas 10, 6 de ellas, 6 de cada 10, o sea, 6 muertos al día por adicción al fentanilo, por una sobredosis, murieron sin tener una casa, murieron en la calle. Entonces, o sea, los otros 4 pues sí tenían alguna especie de residencia o vivían en un refugio o en estos refugios que hacen ONGs o sí, claro, para las personas en situación de calle, pero 6 murieron en la calle de esos 10. Y esto habla de que en 2023 se murieron 2.033 personas en situación de calle por una sobredosis de fentanilo en Los Ángeles en 2023. Y pues obviamente este número revela pues la escalada de esta epidemia o emergencia hasta humanitaria, le podríamos decir, una emergencia humanitaria, que combina tanto la adicción a una droga como lo es el fentanilo y combina la crisis de vivienda que tenemos, pues no solo en Los Ángeles, sino en Estados Unidos en general y en todo el mundo, se podría decir. Estas dos se fusionan y obviamente pues las víctimas más vulnerables son aquellas que tienen el riesgo, sí, de la pobreza extrema, pero que también viven en este tipo de ciudades y de contextos donde tienen fácil acceso a drogas de este tipo. Entonces, pues está muy feo. No sé tú si alguna vez has visto por ahí, tú que estás allá en Estados Unidos, si te ha tocado ver alguna calle de estas famosas donde están los adictos ahí. Fíjate que no vivo en una ciudad como tal, tipo Houston, en donde obviamente como en cualquier estado pues hay sus zonas donde se concentran precisamente personas que son consumidores o que precisamente ya están consumiendo pues no solo fentanilo sino otro tipo de drogas también, sobre todo opiáceos. Recordemos que obviamente este tema de los opiáceos ya viene desde hace unos 5 años para acá, ¿no? O sea, el fentanilo realmente llegó pues a potenciar lo que ya era una epidemia de opiáceos en los Estados Unidos. Y justamente, bueno, hay también mucha gente que habla de esto, en que el sistema de salud precisamente de los Estados Unidos es muy dado a recetar medicamentos para el dolor. Entonces hay una predisposición de alguna manera para que personas que estuvieron tomando un medicamento muy fuerte, sobre todo para eliminar el dolor o poderse llevar en lo que los operan o les tratan, porque también el sistema de salud allá es complejo, o sea, es decir, tú no vas directamente al doctor y ese doctor te deriva en 3 horas con un especialista, sino que tienes que hacer una cita tras otra y aún y tengas un seguro médico que son carísimos, a menos que también estés en una empresa, pero regularmente las personas o muchas personas ni siquiera tienen un seguro médico, ¿no? Como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a ti te programan una operación para dentro de una semana, 8 días, 10 días, pues precisamente te van a mandar a tu casa con una fractura o algo así y lo que necesitas pues es dormir y te van a dar algo pues precisamente fuerte, no nada más un ibuprofeno, un paracetamol. Y creo que ahí mucha gente, también hay testimonios que por ahí comienzan después, ya curados y todo, a tratar de conseguir ese tipo de medicamento controlado, porque ya entraron como en una suerte de adicción, ¿no? Entonces, esto explica también que mucha gente busque después, pues obviamente drogas más fuertes que les provoquen las mismas sensaciones, en este caso una sedación del dolor, ¿no? Recordemos también que mucho de las drogas, pues no solamente es pues el tema físico o social, sino también hay mucho daño emocional en las personas que terminan usando ciertos tipos de drogas para calmar ese dolor psicológico justamente. Y creo que se combina también esta cifra que tú das de las personas que pues no tienen techo, estos desabrigados, precisamente porque están más expuestos también
pues a las situaciones sociales más complejas que están fuera de una propiedad privada, ¿no? Es decir, si una sociedad tiene cierto grado de conflicto, de racismo y de otro tipo de afecciones sociales, pues es más fácil que tú también te veas más expuesto justamente a este tipo de condiciones, que te enganches más rápido, que tengas que vender incluso drogas o traficar de alguna manera en las calles para que tú puedas hacerte de un dinero porque no tienes una casa donde bañarte para presentarte en un trabajo. O sea, estás en una situación de calle y creo que es muy complejo. Entonces, no dudo, o sea, no creo que la causa de la pandemia de opiáceos sea porque no hay casas, pero creo que sí hay una correlación entre que las personas que no tienen una esperanza en un futuro, precisamente porque no tienen ni siquiera la forma de mantenerse en una sociedad siendo pues individuos funcionales, integrados, que se sienten parte en su identidad y también en su funcionamiento a una sociedad económica que opera de forma capitalista, pues están alienados y están buscando formas de escape, y esas formas de escape muchas veces son las adicciones, ¿no? Eso hablo por todos, o sea, yo creo que todos tenemos siempre alguna cuestión psicológica que tratar, todos estamos en un sistema que está muy jodido y roto, y por tanto, pues tratamos de escapar. A veces es el binge Netflix, ¿no? O sea, también sí, el querer ver series 12 horas seguidas como para no pensar que, no sé, no tengo para el siguiente mes de renta y entonces estoy desempleado ahorita porque me acaban de correr, significa que tú también estás buscando una forma de escapar, güey, ¿no? O sea, creo que no necesitamos estigmatizar, pero sí analizar como la circunstancia. Pero definitivamente creo que es mucho más la gente vulnerable que está en la calle que la gente que tiene una vida estable porque tiene un futuro pues más positivo, por decirlo así, más promisorio, dadas sus condiciones materiales de vida, güey. Sí, o sea, la verdad es que hay gente que pues no tiene el techo asegurado, no tiene la comida asegurada, y en realidad pues es la gran mayoría de la población mundial la que está en una situación comprometida de ese tipo, y pues como dices, las adicciones son muchas veces un escape y se puede tratar una adicción, o sea, podríamos hablar de adicciones como la religión también, como los videojuegos, como incluso el ejercicio para algunas personas que llegan a ser adictas al gimnasio o algo así, pues al final todos son formas de escape. El problema es que estas 6 personas que mueren diario en Los Ángeles nada más, o sea, ni siquiera estoy hablando de todo Estados Unidos, sino en Los Ángeles, no tenían un techo para perseguir otro tipo de actividades, y pues eso va muy en línea con el tema de hoy, el tema del episodio de hoy. Para eso, pues les vamos a dar la bienvenida al episodio número 14 de Calabozos y Dragones, podcast donde yo, Mau, y mi amigo Isma vamos a navegar en cada episodio por el laberinto político, económico y social de México, de América Latina y de todo el mundo. Así que nos vamos a aventurar, vamos a encontrar al dragón de la ignorancia en el calabozo, y hoy vamos a hablar de por qué hay tantos memes en Facebook, en TikTok, en Instagram, en todos lados, en los que pues los más jóvenes de hoy en día ponen o reflexionan en cómo le van a hacer, cómo diablos le van a hacer para comprar una casa. Y esto, más allá de cualquier estatus de berrinche o cualquier mención de este tipo, no es un berrinche como tal, y yo no lo veo como algo así, yo lo veo más bien como un reflejo de la realidad, porque es un hecho. Cada vez tanto la inflación pues creciente en el mundo, así como la carencia de oportunidades de empleo pleno o de trabajos bien pagados, sobre todo en países en vías de desarrollo, pero pues en todo el mundo al fin y al cabo, pues sí crean más difícil que una persona pueda acceder a la vivienda, ¿no? Ya había por ahí un estudio del INEGI en el Día Nacional de la Vivienda de 2023 en el que mencionaron que por ahí de los 80s un mexicano podía costearse una casa, tanto una renta como un crédito hipotecario, su mensualidad de su casa, con aproximadamente el 30% de su salario, que pues es un número bastante sano. Y hoy en día ese número se dispara, bueno, el año pasado ese número se disparaba hasta el 80%. Entonces, en este estudio del INEGI encontraron en 2023 que hay en México 3.1 millones de personas que son dueñas de una casa, bueno, o que están comprando una casa, que no pueden pagar sus mensualidades, que están comprometidos en los pagos de sus casas. Y no porque no quieran, no porque hayan sido financieramente irresponsables y hayan dicho, ay, voy a sacar
una casa, pero no tengo dinero, no. O sea, sí tenían vehículo financiero para hacerlo. Pero a medida que han avanzado los años, después de la pandemia que nos contrajo la economía en un 8% en México y en el mundo, pues ni se diga, pues obviamente se han visto comprometidos y se han visto pues muy afectados en cuanto a sus pagos. Sí, Mau, fíjate que justo preparándonos para este episodio, fui a hacer el ejercicio personalmente de ver cuánto se necesita para adquirir un bien inmueble, ¿no? Aquí en México. De entrada cabe destacar que ya no hay vivienda de interés social, ¿no? O sea, ya en que encuentres una casa de $500,000 es francamente difícil. Y si la encuentras, no sé en qué zona de la ciudad, donde quiera que nuestra audiencia viva, puedas obtenerla. Pero seguramente ya ni siquiera hay en las zonas más exteriores al círculo concéntrico de la actividad económica de la ciudad propiamente dicha, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, simulé que quería sacar un préstamo por $1,600,000, pensando que ya ahorita alguien que tiene una familia y quiere una casita, que ya en realidad son departamentos que les llaman casas, de 90 metros cuadrados, te está costando prácticamente eso, porque otra vez no es que quieras aspirar a vivir como millonario, pero también la política de vivienda no ha ayudado a que se mantengan precios estables en una zona razonable en donde digan, oye, el mexicano promedio más o menos gana tanto en su sueldo mensual, entonces tiene acceso, ¿no?, a un crédito. Y lo que estamos viendo es otra circunstancia. Mira, para sacar $1,600,000 te está tocando que a 20 años tú tendrías que estar dando en tu primer pago y en los siguientes 20 más o menos, o sea, las siguientes 20 mensualidades, $15,164. Ok, de pago, 15,000. Sí, ciérralo en 15,000. Te pones a pensar que además de esto hay que pagar escrituras, que es, dependiendo de cada estado, pues hay una tipificación distinta, pero más o menos ronda entre el 6 y el 8% del total del pago. O sea, ¿quién tiene en su cuenta esa lana para pagarla al instante, no? Sí. Suena complicado. O sea, esto solo es para pagar la casa. Sí. De aquí no puedes tomar para tu hipoteca. Muchas veces también te piden que hagas el pago, en este caso con esta institución financiera, que hagas el pago también de un avalúo para saber si esa casa no está sobrevaluada y que efectivamente no te están dando gato por liebre, por decirlo así, ¿no? Que no están demasiado inflados en el precio. Ok. Pero suponiendo que te resuelven y que en 3 meses estás adquiriendo esta casa, tú tendrías que tener al menos, fuera de tus gastos, si eres un soltero, de cómo moverte, es decir, de tu transporte, de tu comunicación, dígase tu computadora o tu celular, la forma en que tú comes, que también me parece que cada vez ha sido más elevada justamente por este tema de la inflación, después de la pandemia. Y pues mínimamente el que tengas acceso a ir a un doctor particular de vez en cuando porque te agarró una infección respiratoria, por ejemplo, fuerte, y ahora sí te preocupó y pues no hay más que ir, ¿no? Más la medicina. Entonces yo más o menos calculo que para que a ti te aprueben esto, tú tienes que comprobar que ganas $30,000. Ok. Ya netos. Es decir, después de tus impuestos, tú tendrías que estar generando, te tendrías que estar cayendo en tu cuenta cada quincena $15,000. Es decir, en 2 quincenas o en un mes, 30,000 limpios. No sé qué cantidad de población en México realmente tiene acceso a estos salarios. Pues mira, según el INEGI en el 2023 justamente, el promedio de sueldo de un mexicano, ¿estás listo? A ver. Te voy a dar el promedio y la media. Sí. Que es diferente. Claro. El promedio es $7,380 al mes. ¿Cómo crees? Sí. Y la media, que ya está más arriba, son $12,000. Ok. O sea, estamos hablando que la gran mayoría de la población, y no lo digo yo, lo dice el INEGI, gana menos de $20,000 al mes. Ya netos, estamos hablando. Sí. Y obviamente yo creo que hay diferentes formas, diferentes tipos de financiamiento para adquirir una casa. Por ejemplo, está pues el famoso o infame Infonavit. Y cuando la gente se casa, pues tiende a fusionar sus créditos. Y hay un buen de mecanismos, sí. Pero son mecanismos, pues, que literalmente son cadenas de décadas para la gente que destinan lo poco que ganan, la mayor parte la destinan a esto. Y pues,
como dices, los precios del combustible para transportarse, si es que tienen coche, si no, pues lo del transporte público, más la comida, más la educación de sus hijos, si es que tienen, porque según el INEGI 2023, el hogar promedio tenía 3.6 personas, que eso es otra cosa. Hace 10 años eran 4.2. Sí, o sea, le hemos ido tanteando porque pues hemos visto que está más perra la realidad. Está más perra, exacto. Entonces, literal, de hecho, eso es una explicación por qué alrededor del mundo está bajando la natalidad. Es porque las parejas ya ven caro tener hijos. Y pues es cierto. Y lo es, ¿no? Estaba escuchando el otro día, no me acuerdo, creo que para mantener un hijo al mes se necesitan 8,000 pesos en promedio. Sí. Creo que incluso lo dijiste tú en el podcast pasado, uno de los que grabamos, ¿no? Sí. Entonces, pues supongamos que entonces de esos 15,000, si tú fueras alguien padre de familia, de los que te quedan, si es que ganaras 30, pues ya de entrada creo que ni así la harías. No. O sea, está muy canijo que la hagas con 30,000 pesos en México si quieres comprarte una casa a 20 años. Que además me parece que tendríamos que analizar que todo va a pasar de forma muy suavecita en la economía, que tú vas a mantener tu empleo de aquí a 20 años. Sí. Al menos en esa estabilidad. Obviamente todos aspiramos a subir de puesto, a que nos paguen más, a que nos den bonos, a saltar a otra empresa, a emprender y que de repente le pegues, ¿no? Sí. Pero la realidad es de que es muy difícil hoy en día que una persona de nueva generación tenga la posibilidad de estar en un trabajo estable los siguientes 20 o 30 años de su vida, porque esa es la historia que vieron tus padres o tus abuelos, pero no tú. O sea, yo creo que la mayor parte de la población que se considera generación millennial o centennial, en realidad están por ¿qué te digo? Por 2,000 pesos más al mes, buscando saltar de un trabajo a otro, porque ese margen, digamos, de 2,000 pesos ya les permite tener tantita más calidad de vida, ¿no? O sea, ya te permite ahorrar al menos. Así es. Y me parece algo también de considerar, pues, cuánto nos tomaría justamente dar el enganche, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando, también fui a sacar el promedio, o ahí mismo ya que estaba, de una propiedad de 2 millones de pesos. Pues estás pagando 20,000, ¿no? Entonces tendrías que estar ganando como 40. Pero ahora, eso simplemente pensando que no te va a ocurrir nunca nada en 20 años, que es ridículo. O sea, siempre hay alguna sorpresita, siempre hay un familiar que se enfermó y que necesita apoyo. No sé, emergencia. Te quedas sin chamba y necesitas al menos, según lo que debería de ser, en teoría, 6 meses al menos de ahorros como para una bolsita de emergencia en donde tú puedas salir con tus gastos. Es decir, tú tendrías que haber ahorrado ya, como por si te corren de tu empresa o tú renuncias por una cuestión de lo que tú quieras, de acoso laboral, en una cuestión en la que tú no puedes porque tuviste una afección de salud que realmente te impide estar involucrado en ese momento y te tienes que tomar 6 meses, te das de baja. Pues realmente en México, ¿quién tiene en su cuenta de ahorros? Sí, 180,000 pesos. Así sin tocar. Pues porque puedo sobrevivir, ¿no? O sea, no tengo problema, me voy a enrolar inmediatamente. O sea, hay una tasa de desempleo en México, pues no sé si muy alta o muy baja, pero sí significativa desde siempre. Sí. Y también, precisamente por el hecho de que los salarios se han estancado virtualmente en México. Y de eso, de hecho, el actual presidente pues presume mucho aquí en México el hecho de que el desempleo ha bajado. Y si lo ves, pues desde sus números, sí, porque obviamente sí se ve que hay más empleo, sí se ve que bajó la tasa de desempleo, pero lo que lo cuestionan muchos periodistas y lo que yo también aquí cuestionaría, pues es qué calidad de empleo es de la que estamos hablando, ¿no? Porque una cosa es tener empleo, otra cosa es que ese empleo sea lo suficiente para tú poder mantener a tu familia. Porque, por ejemplo, yo, en mi historia personal, pues mis 2 abuelos paternos, ellos eran burócratas de gobierno, ellos trabajaban en una oficina de una delegación en Ciudad de México y tuvieron 8 hijos y pudieron tener casa, pudieron darles de comer, pudieron tener coche, fueron a la primaria, digo, no la más fancy, pero sí en una pública y demás. O sea, ellos con sus 2 sueldos de burócratas, o sea, que sería equivalente a lo que gana un burócrata en cuestión de moneda, no en cuestión de poder adquisitivo, pues sí es similar. Y ellos podían mantener una familia tan grande y actualmente 2 burócratas trabajando en el municipio de Querétaro, por ejemplo, no creo que pudieran tener 8 hijos y vivir así de cómodos, ¿no? Sí, no, fíjate, vi en el periódico de un municipio justamente aquí en México hace como un mes que se ofertaba una vacante en el servicio público municipal. Ajá. El pago era de 7,500 pesos netos. ¿Qué, al mes? Al mes. Ah, la madre. Okay. O sea,
¿En qué momento tú incluso puedes tener una vida pagando una renta ahí? O sea, ¿dónde vives? Porque ni siquiera vas a poder tener, después de tu renta de 3,000 pesos, por barato que sea, el ir a rentar con roomies, que ahorita podemos pasar a hablar de las dinámicas que justamente se dan socialmente después de no poder adquirir, ¿no?, un espacio propio. Ni siquiera hay salarios no dignos porque no hay forma de dignificar la vida si no hay un salario suficiente. Porque el costo de vida no representa que tú quieras darte lujo, simplemente representa que tú puedas vivir plenamente en el pleno desarrollo de tu personalidad, de tus aspiraciones, de tu superación como individuo dentro de una sociedad, para que puedas contribuir y puedas formar parte no alienada de ella. Entonces, me parece que sí, efectivamente viene ligado el hecho de que los salarios en México son pésimos. Y muchas veces los trabajos además son horribles. ¿Por qué? Porque no hay un respeto verdadero a la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo. Hay contratos muy chuecos, hay gente que no hace buenas prácticas en empresas como o en giros. Firmar una hoja en blanco. Efectivamente, ¿no? Eso, o que ni siquiera te piden todos tus documentos y ni siquiera te dan de alta en el IMSS, nunca. Y entonces el día que tienes un problema médico, estás desamparado porque además de que te pagan 7,500 pesos y tienes que tener una operación de 30,000, por decirlo así, además de la emergencia, el susto y todo, resulta que no estabas ni siquiera dado de alta porque tu patrón no quería pagar la cuota patronal que le corresponde, y entonces están jugando chueco, ¿no? Y de esos hay muchos casos, o sea, no tenemos que mencionar, pero sobre todo giros restauranteros, por ejemplo, como tienen tanta rotación, dicen ¿para qué? ¿No? O sea, mejor ahí me la voy capoteando y etcétera. Entonces hay una desprotección del individuo en México, en donde no hay ni siquiera prestaciones que deberían de ser totalmente irrenunciables porque están en la Ley Federal del Trabajo, pero que sí se les saca la vuelta, ¿no? Y entonces las personas, incluso justo en sexenios pasados, cuando había esta parte de la subcontratación, en donde te decían, sí te voy a pagar 15, pero en realidad tu sueldo oficial es de 5,000 pesos al mes. Chale. ¿Cómo vas a cotizar ante el Infonavit o tu retiro, por ejemplo? O sea, estaban ganando el mínimo en ese momento. Nunca te va a alcanzar para poder hacer un patrimonio, ¿no? O sea, te podrá caer el dinero en tu cuenta, pero la realidad es que también por el otro lado no tienes un futuro en el cual tú te puedas retirar, por ejemplo, puedas tener un acceso a un crédito Infonavit sustancial para que realmente puedas dar incluso un enganche que te digan, ¿sabes qué te alcanza para tanto? Pues ve a buscarle, ¿no? En donde hay una propiedad que más o menos se ajuste al monto o al rango en el cual está tu caso. Y págalo a 40 años. Efectivamente, entonces creo que ahorita estamos viviendo esta crisis de la vivienda precisamente. Me gusta mucho la postura de Carla Escoffier, no sé si la conozcas, Mau, seguramente la audiencia, si no, les recomiendo mucho que la sigan, creo que ya está en TikTok, en YouTube y en Instagram. Y ella es abogada, pero además ella se declara anarquista. Y la verdad es una mujer que admiro mucho porque me parece que ha puesto en la conversación justamente el tema de la vivienda, pero no solamente desde la buena intención de que ojalá todos tuviéramos, sino que está analizando el caso particular de lo que es la política pública en México que se dio en los últimos sexenios, en las últimas décadas, en pro de la vivienda, pero más bien de la creación de la política pública inmobiliaria, pero no para el acceso a la vivienda. Y esto es muy diferente, ¿no? O sea, en un plan municipal de desarrollo, por ejemplo, se establecen los lineamientos de cómo hacer los cambios de uso de suelo o cómo poder incluso hacer llegar a los nuevos desarrollos el agua, etcétera. Y vemos que hay una violación flagrante de muchos códigos de uso de suelo a veces, que hay evidentemente muchas cuestiones que no deberían estar ocurriendo legalmente, pero más allá de eso, que al final de cuentas, digo, a los comunes no nos interesan los negocios de arriba. Lo que nos interesa simplemente es poder meternos a una casa y vivir pues nuestra propia vida, ¿no? O sea, al final de cuentas, si yo tuviera acceso a una vivienda de interés social de 500, 600 mil pesos, pues me alcanza y simplemente ya tengo algo para mis hijos y pues voy y hago mi trabajo y regreso, pero tengo una estabilidad y una tranquilidad, ¿no? Que cuando no lo tienes me parece que estás desamparado, ¿no? O sea, tú estás realmente viviendo al día. Sí. ¿Y por qué? Precisamente ella analiza que también las dinámicas sociales cambian, ¿no? Es decir, incluso ahorita también hizo una participación sobre el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, cuando tú tienes que compartir un espacio propio con más gente, tú no puedes vivir esa parte de sexualidad plena, porque no hay intimidad, ¿no? O sea, si tú vives con tus papás, pues no sé si te den chance y sean tan liberales como para que llegue tu novia, tu novio,
simplemente tu amiga o tu amigo que pues traes tu rollo con esa persona y digas, güey, mañana nos vemos, nos vamos a meter a coger. Bueno, no creo. Está Entonces, difícil en México, sobre todo. sí, o sea, y por otro lado tenemos esa forma de pensar que entonces... Pues entonces no soy un ser humano pleno ni adulto, güey, porque todos tenemos derechos a sexualidad. Es correcto. Humanamente, pues es una cuestión que tenemos que expresar también. Entonces, impacta de diferentes maneras. El que una pareja no pueda salir de casa de los papás porque pues no hay cómo pagar una renta, complica mucho el que una pareja pueda ser autónoma de sus decisiones porque ya hay una observación indirecta de lo que deberían de hacer para que les vaya mejor, etcétera. Entonces, es una complicación social, familiar, pero también del individuo. ¿Por qué? Porque precisamente de lo que hablamos en la noticia al inicio, me parece que cuando no tienes la esperanza de que tu trabajo te está dando lo suficiente para que en algún punto tú tengas cómo consolidar ese patrimonio, o un primer patrimonio, o el único si quieres, o sea, yo creo que ya quien tenga una sola casa en México de aquí en adelante ya lo logró. Ya la hizo. Ya la hizo, porque al menos dices, güey, el día que precisamente... algo me pueda pasar, me tenga que dar de baja del trabajo obligadamente o porque fue mi decisión y en lo que transito a otro, 2, 3, 4, 5, 6 meses, que tampoco es muy fácil encontrar trabajo en muchas de las profesiones, pues al menos nadie te va a venir a sacar de una casa, güey. Y eso es sumamente importante porque es psicológicamente también hay un impacto en las personas. Es decir, tengo la certeza de que yo puedo echar raíces aquí. Tengo la certeza de que yo puedo hacer comunidad con mis vecinos, porque yo ya compré aquí, o sea, no me puede valer madre mi calle, ni el fraccionamiento, ni la colonia, porque precisamente tengo aquí metido, pues, mi futuro y lo que es mi presente en el sentido de que estoy dando un pago hipotecario, si es que lo llegaras a hacer. Pero entonces vemos cómo hay una desintegración social también, precisamente, porque el individuo ya no se quiere involucrar en su sociedad, porque cree que precisamente no es propietario. O sea, y no quiere decir que a fuerza tengas que ser propietario de algo para cuidar las cosas, pero efectivamente, si tú estás en el desamparo y si ahorita estás viendo que quizá te corren porque van a empezar a subir las rentas, pues qué arraigo puedes tener, con qué ganas de quererte involucrar con las personas y de alguna manera tú estás viviendo como nómada. O sea, yo creo que hoy estamos viendo mucho el tema de que los millennials nos vendieron la idea, de hecho. Quizá hay mucha gente que nos está escuchando que es mucho más joven. Yo tengo 33, por ejemplo. Y me acuerdo que cuando entré a la universidad de 17, estaba toda esta serie de propaganda o de ideología de qué era lo que representaba ser millennial. Y ve lo cagado es esto, porque pues por medio de mi genética no sé cómo alguien pueda definir que yo soy un millennial, ¿no? O sea, los medios de comunicación empezaron a decir que el millennial no iba a necesitar nunca una casa porque los millennials lo que querían era viajar, era tener experiencias. Pero ve cómo a la postre, después de 16 años prácticamente, mi análisis es que fueron preparando a la gente precisamente para que dijera, güey, no hay tanto pedo en no tener una casa. No está mal. Yo nunca la quise, realmente nunca la quisiste. O sea, yo creo que ni siquiera te cuestionaste. Así es. Porque efectivamente te dieron gato por liebre justo con esa ideología en donde te desamparaste tú solo. Yo creo que una persona con más inteligencia en el sentido político de cuestionar, lo que estaría haciendo es una reflexión de ¿y por qué me dicen que yo voy a ser feliz así o de tal manera? Pero no hay ese cuestionamiento, nos vamos como con la perspectiva de lo que todos hacen, entre comillas, solo porque nos dicen que todo lo están haciendo, pero ¿realmente todo lo están haciendo? ¿Es deseable? Y no en un sentido moral, ¿no? De si es bueno o malo, simplemente me es conveniente a mí, como un ser humano que planea vivir una vida desahogada en el sentido de que pueda incluso pues poder tomar unas vacaciones más largas algún día porque ahorré mucho y es mi sueño irme, no sé, un mes a Oaxaca a poder disfrutar de sus playas o más lejos, etcétera. Pero esos cuestionamientos vienen justamente del poder hacer un criterio personal de cómo se están realizando las políticas públicas de un país o en este caso a nivel sistema mundo, en donde vemos que incluso también personas en Estados Unidos, o sea, ahorita que he conocido un poco más de personas de mi edad o incluso menos, no tienen acceso a la vivienda. En el país más capitalista del mundo no hay acceso a la vivienda. O sea, pasó el crack del 2008, de repente otra vez hubo buenas regulaciones que se pudo hacer que las personas adquirieran viviendas, pero razonablemente hablando de acuerdo a sus salarios, esos créditos que se les otorgaban. Pero llegó la pandemia y de repente todo está especulado. De repente todo es
es justamente lo que también menciona Carla Escoffier, y que eso también lo he leído en otros autores o en otros analistas, es que hay una financiarización de la vivienda. Es decir, tú ves que ahorita hay gente que tiene muchísima lana y dice, oye, están construyendo un fraccionamiento nuevo, entre comillas, de interés social, quizá entre los 800,000 pesos o el millón de pesos, y llegan y se compran 10, 15. Sí. Porque tienen que meter su dinero en algún lugar. No es que vayan a vivir en los 15 depas al mismo tiempo, evidentemente. Es que van a ir a poner su dinero en tabique, al estilo feudal, en renta. Y además ellos tienen toda la libertad, porque es tu propiedad privada, de ponerlo al costo que ellos quieran. Y ahí empieza también la especulación financiera, no solamente de la adquisición de vivienda, porque esto va a provocar que el desarrollador diga, oye, si era de 30 casas esta privada, me fue re bien, o sea, una sola persona me compró 15, pues déjame ir agarrando otro pedazo de tierra y otro pedazo de tierra. Entonces, ¿qué está pasando? Que justamente estamos regresando como una época feudal, sí. Retomando la idea de Yanis Varoufakis, que dice que hay un tecnofeudalismo, pero en este sentido como muy local, en el que los grandes capitales están haciendo de tierra, porque pues como no vas a poder adquirir tú, Mau, o yo, una casa nunca, pero pues tienes que vivir en algún sitio, entonces vas a vivir rentando. Sí, financiado, ¿no? Y lo que sí sabemos también es que evidentemente cada vez el día que te digan que ya son 1,000 pesos más de renta que el año pasado, no te va a quedar de otra más que o pagarlos o mudarte. Sí. Entonces vives en una incertidumbre completa de dónde echar raíz, de cómo hacer una vida plena para ti ya siendo un adulto, porque igual siendo joven uno dice, güey, pues qué padre andarse moviendo, qué padre conocer otras zonas de la ciudad, otras ciudades del país, incluso otros países, pero en algún punto quizá tu etapa de vida te lleve a decir, ¿sabes qué? Me gustó este sitio, quiero quedarme aquí. El problema es que precisamente no hay la forma de hacerlo. Exacto, y de hecho qué bueno que lo mencionaste, justamente el hecho de echar raíz y de hacer comunidad con tus vecinos, porque pues también estas prácticas de comprar grandes pedazos de tierra o grandes lotes de casas y ponerlos en renta a pura especulación de mercado, que obviamente va para la alza siempre, pues dañas el tejido social directamente, porque no permites que la gente haga comunidad pues longeva, porque se tiene que estar moviendo, porque el vecino tal ya se fue, el vecino tal tuvo que mudarse a otro lado porque estaba más cara la renta, o yo ya me tengo que salir, y entonces esos mecanismos de cohesión social, que son las amistades entre personas que viven en una misma zona, pues se pierden, y llegan los famosos esquemas estos de co-living o de roomies, que es otra forma de llamarle a lo que antes eran las vecindades. Exactamente. Yo creo, en México o en la América Latina. Es literalmente otra forma, porque pierdes, como dices, tus derechos reproductivos, y lo dice, ahorita estaba leyendo un poco de la obra de Carla Escoffier mientras hablabas. Ella dice que nos han metido tanto la idea de que la vivienda es una propiedad, que se nos olvidó que era un derecho, porque es por sí misma, por sí sola, es el vehículo para varios de tus derechos como ser humano. Claro, y es un tema ideológico, porque justamente la romantización, ¿no? Otra vez, yo te decía que cuando yo estaba en la universidad era como, no, el millennial no va a querer más que viajar, sí, tener experiencias, incluso ni siquiera va a necesitar un auto, ¿no? Sí. Pero en realidad, si te das cuenta, la forma de preservar el valor en todas las economías, el primer lugar, desde pues que existe la propiedad privada, es la tierra. Sobre todo en épocas de economías de guerra como la que estamos viviendo ahora, y desde 2008 podría decir que estamos viviendo una economía de guerra. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente hay shock tras shock tras shock económico. Hay una guerra entre China y Estados Unidos, no solamente ya en tema de tecnología y microchips, sino también comenzó con la del acero hace ya unos 7 años más o menos. Sí. Entonces, hay una forma de rearme de las propias economías más grandes para tratar justamente de superar a las otras, y se están tornando hacia adentro. En ese sentido, yo creo que también es importante destacar lo que dice Carla, que este co-living es una forma de ideología también. O sea, sí, tristemente las condiciones materiales nos han llevado a pensar que pues no hay más que juntarse con un chingo de gente, rentar una casa con 5 cuartos para que nos pueda salir 500 pesos más barato por cuarto. Sí. Compartiendo la cocina y todo. Ajá. Y está padre como el hecho de poder decir, cabrón, pues con mis mejores amigos o con 2 parejas y yo, y me llevo muy bien con todos. Pero al final
es como es lo que te quedó, güey. O sea, en realidad no tienes tú la libertad, no tienes el poder o el conato, diría Spinoza, para hacer tu voluntad, y mi voluntad es tener mi propio lugar, invitar a mis amigos si quiero, darle refugio a un amigo si quiero gratuitamente porque me alcanza, no tengo problema, él te le está pasando mal, tengo otro cuarto, etcétera. No, es porque no tienes opciones, güey. Entonces, ya que no tenemos opciones, lo único que nos queda de alguna manera, y es algo que también analiza Carla, es precisamente que haya algún tipo de reforma en estas políticas públicas de vivienda, en donde entre tú y yo y otras 3 personas podamos adquirir una casa, combinar nuestros créditos de alguna manera, y pues que no te pase nada a ti, que no le pase nada al de enfrente, y que todos estemos pudiendo dar al mes lo que es el pago, ¿no? Ok, me parece una forma pues sensata, entre comillas, porque es lo que nos quedó. Sí. De poder decir, bueno, pues al menos tenemos de este edificio, de esta casita de 5 cuartos, un cuarto es mío, güey. Sí, o sea. ¿No? Por decirlo así simbólicamente. Ajá. Tengo derecho a accesar, tengo derecho y por escrituración y todo. Pero me parece que el sentido es más profundo todavía. Y es que está roto el sistema de vivienda en México y también en otras partes del mundo. Porque precisamente el grado de especulación o de financiarización de la vida, la propia vida, ya es muy complicado. Es decir, antes alguien decía, tengo el dinero suficiente para comprar ese pedazo de tierra y voy a desarrollar 3 departamentos. Y sí, tengo que pedir un apoyo del préstamo bancario para poder construir las casas, pero el terreno yo lo compré. Pero no, ahorita estamos viendo esquemas de financiarización también en donde están comprando futuros. Uh-huh. ¿Sí? Entonces estás comprando opciones de compra, ¿no? O sea, déjame a mí este tipo de tierra al mismo costo de hace 3 años y te pago ahorita como que una fianza, por decirlo así, para que nadie más agarre este pedazo de tierra. Uh-huh. Porque estas casas van a ser premium. Sí, ¿no? Entonces hay una escasez incluso de la tierra. Y ahorita estamos viendo que hay un boom justamente en construcción vertical. Sí. Que ya no es tuyo el suelo. O sea, el día que pase algo y se caiga ese edificio, te chingaste, güey. Sí. A menos que tengas un seguro, y en México casi nadie tiene seguros, porque ¿con qué vas a pagar tu pinche seguro si ni siquiera comes bien, güey? Exacto. ¿No? O sea, ni siquiera es un tema en que el mexicano sea irresponsable. O sea, yo creo que un mexicano que está apostando, ahora sí que todos los huevos en una canasta, va a tratar de proteger esa canasta. Pero si no tienes ni siquiera para proteger esa canasta, pues sigues estando de cierta manera vulnerable, aunque la tengas, ¿no? Aunque tengas tu EPA, si no estás pagando ese seguro porque no te alcanza, pues, güey, el día que algo pueda ocurrir, y ojalá no, te vas a quedar en ceros. Así es. Porque estás en el aire, ¿no? ¿Y por qué? Porque las grandes extensiones de tierra no le pertenecen a la persona común. Le pertenecen a los grandes consorcios, a las grandes empresas, extractivistas, etcétera, porque ellos saben muy bien que obviamente el valor de la tierra está en el suelo. Así es. La especulación financiera que ellos tienen es hacia arriba y es como te están cobrando, incluso a veces en las torres verticales, por mayor vista cada piso sube 50,000 pesos, 100,000 pesos, porque representa simbólicamente que estás en la altura máxima de lo que puedes adquirir, por encima de los comunes que están en el suelo, güey. Esa es prácticamente la psicología, ¿no? Que se enmarca detrás de este tipo de apreciación, entre comillas, cultural, de distinción de lo que son los desarrollos verticales. Entonces, me parece que el cuestionamiento aquí primordial es ¿por qué no hemos podido tener políticas públicas de vivienda reales que amparen al grueso de la población, que no son los que ganan de 30,000 para arriba? Porque esos somos los que no ganamos de 30,000 para arriba, somos casi todos. Así es, y yo creo que eso es principalmente por interés de los grandes capitales, interés de quienes en realidad mueven a los políticos en el mundo a través del lobbying, ya sea legal o no legal, porque pues estamos hablando ahorita de México mucho, pero esto es a nivel mundial, chavos. O sea, ahorita estaba leyendo que en Estados Unidos en 2023 subió en promedio el costo de una casa 14.5%, pero que esto representa un aumento en el 3.5% de intereses en las hipotecas, lo cual representa un 7% neto de aumento en las mensualidades de la gente que tiene casa en Estados Unidos, y muchos créditos allá son de tasas variables. Y fíjate que hay un tema que en Estados Unidos, antes de que llegara la pandemia, tú te podías comprar una propiedad de $100,000 y en 3-4 años ya valía $160,000. La vendías y era una forma muy fácil de sacar dinero, digamos, por el simple hecho de haberte pues enrollado con un préstamo y haber hecho tus pagos, pero tú, financieramente hablando, o sea, era un instrumento de financiarización para crecer.
Sí. Porque tú sabías que en esa zona algo iban a poner, un Starbucks, iban a desarrollar otro tipo de barrios, etcétera, que te iban a hacer ganar plusvalía. ¿Y qué es lo que pasa? Tú no tienes que liquidar una propiedad en Estados Unidos para venderla. Simplemente el día que alguien llegue y te dé más de lo que te costó y tú ya fuiste dando unos pagos, digamos que en esos 4 años tú le avanzaste a bajarle a 85,000 a tu deuda, pues entonces si alguien llega y te la compra en 160,000, va a estársela comprando entre comillas al banco. Y la diferencia entre los 160,000 y los 85,000 que te restaban de pagar es lo que tú te llevas a tu casa. Dices, suena padrísimo porque pues imagínate, me puedo hacer de más dinero rápido y simplemente me agarro 3 o 4 propiedades. Sí, el problema es la misma dinámica. Toda la gente quiere agarrar casas porque son instrumentos de financiarización, no porque quieran vivir en ellos. Y yo creo que sería muy peligroso, y creo que eso ya está en marcha en México, porque alguien una vez me dijo que eso ya se estaba tratando en tiempo reciente, que eso ya iba a poder hacerse en México. Si eso ocurre, estás hablando de que ahorita una casa que, digamos, que yo compré por $1,500,000. Ya quisiera. Que yo compré por $1,500,000, perdón. Si yo la guardo, porque así lo hacen, las dejan encerradas, o sea, prácticamente la casa no fue habitada nunca y en 4 años la vendes, ya va a costar $2 millones. Por el simple hecho de que alguien con la lana o necesitado de ubicarse en esta colonia y no en 3, 4 más para allá, va a llegarme a decir, te doy 2 millones ahorita si me das la casa. Ay, pues ya chingué. Pero no la he liquidado. No importa, ahora el banco ya también va a hacer esa dinámica. Eso solo va a agravar la crisis que ya tenemos en México. Y si sumamos a eso, que no sé si has visto todo este tema de despojo en TikTok, o sea, como este trending también de que hay un despojo neocolonial justamente, y sí lo es una suerte de, vengo yo de Estados Unidos, vendí mi casa que costaba $250,000 en un barrio promedio, o lo agarré muy barato hace 15 años en $100,000 y ahorita me pagaron 400,000. Ponlo al tipo de cambio de hoy, son 7 millones de pesos. Tú puedes llegar a una ciudad tan cara como Querétaro, incluso en vivienda, porque no es de las más baratas. Sí, no es de las más y quizá te compras 2, 3 propiedades. Pero, y claro que de eso puedes vivir incluso. O sea, ya casi como si fuera tu sueldo, porque estarías ganando más o menos 40,000, 50,000 pesos. ¿Qué ocurriría ahí? Pues otra vez es la dinámica en que, los constructores van a decir, ¿para qué construyo casas de $1 millón de pesos de interés social si yo le puedo ganar más con gringos que llegan a México y les estoy inflando el precio un poco más y aún así para ellos es baratísimo? Y eso se da incluso ahorita en Texas, donde vivo, en donde mucha gente de California se está mudando a Texas. ¿Por qué? Porque su departamentito en una torrecita de 3, 4 pisos en San Francisco valía $600,000, por decirte algo, 800,000. Y era nada, eran 45 metros cuadrados, pero en el mero San Francisco, en el downtown. Llegas a Texas y te compras como 4 o 5 hectáreas, güey. Y levantas un rancho casi, y una casota, y etcétera. Entonces la gente se está moviendo a donde puede adquirir más. El problema es que otra vez, inmediatamente, hay quien llega y dice, oye, güey, si esto está empezando a ocurrir y yo tengo $20 millones, voy a comprar todo este municipio casi, ¿no? Toda esta colonia, la voy a fraccionar y la voy a vender, pero ahora al triple, ¿no? De lo que me costó a mí por lote. Y eso yo lo veo. Donde yo vivo, justamente están haciendo un desarrollo de esos carísimo. Carísimo. Entonces, no es un fenómeno particular de México, pero enfocándonos al tema de México, hablando además de que ya en cualquier lugar del mundo es muy difícil que la clase media acceda, siendo joven, a una vivienda, y la gente pues que tiene menos lana se está quedando a vivir con los papás como quizá le habían hecho desde hace 2 o 3 generaciones, no tenían opción de salir. Tal vez. Simplemente van contribuyendo todos ese pago. Pero pues es un hacinamiento de familias, ¿no? O sea, decir, bueno, pues ahora tu familia se queda en este cuarto y ahí viven 5 personas, que son tus 3 hijos, tu esposa y tú. Y yo acá con mi esposa y con mis 2 hijos. Y pues hay conflicto. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene también derecho a esa privacidad y derecho a la vivienda, ¿no? Como el derecho al agua. Entonces, creo que, pues para rematar, yo ya nada más diría que parte de lo que podemos analizar es que, pues sí, güey, trata de ahorrar. O sea, yo sé que suena jodido y suena, pues sí, castroso, ¿no? En el sentido de decir, oye, güey, si me estás diciendo que además no nos alcanza y tú mismo lo estás diciendo, sí, pero el capital le vale madres. Sí, exacto. O sea, al final de cuentas, si este es el juego que ahorita hay, estas son las reglas,
Y estamos tratando de cambiarlas con conversación, con algún tipo de iniciativa, porque llegó algún diputado, porque llegó algún legislador consciente, porque incluso algún gobernante dice, oye, sí está cabrón, o sea, ya no se puede, esto va a generar un conflicto social, como por ejemplo más desabrigados, que esto provoca también una mayor puesta en riesgo del tejido social, que ya de por sí está degradado, y no porque ellos sean malas personas, sino porque se empiezan a generar situaciones muy tristes y que definitivamente no son deseables para nadie. No es que sea una amenaza, es que simplemente es indigno. Entonces, me parece que si tienes la oportunidad de ahorrar lo que puedas, güey. Lo que sea. Ahorra. O sea, trata de no irte tan seguido de peda. Trata quizá de no renovar tu coche si todavía está bueno y te queda para otros 3, 4 años. O sea, vivimos en una economía en donde definitivamente yo le llamaría de guerra. Porque si le analizas tantito nada más, el que todos los metales estén usando en unas guerras hace que todo el precio del acero suba y entonces las viviendas en automático, como se construyen también con acero, de alguna manera las varillas o lo que sea, pues va a subir un chingo. Cada vez va a ser más difícil. Entonces, al menos, si en un primer momento no tienes acceso a comprarte tu propio espacio de 20 metros cuadrados, güey, que es por ejemplo las cosas que ya venden en Berlín. O sea, es una habitación que ya ni un loft es, güey. Es nada más tu lavabo, tu bañito y tú una cama individual. Hasta el baño es compartido. Ajá, o en otras partes de Europa. Y a ellos no les importa porque la vida está afuera, porque hay calidad de vida afuera. Claro. Pero en México está cabrón que haya calidad de vida afuera. No todos los lugares tienen parques públicos, no todos los lugares son seguros. O sea, tu casa sí representa, pues, ese espacio de seguridad para el desarrollo tuyo, ¿no? Así es. Entonces, si no es así, al menos empieza diciendo, cabrón, pues necesito 6 meses de esa bolsita de emergencia para pagar mi servicio de telefonía. Necesito, pues, para mis medicinas si me llego a enfermar, un tanto por ciento. O sea, algo o lo que sea. Pero definitivamente yo creo que ahorita en este sistema de rentas, de este extractivismo que estamos viviendo, en donde tengo que pagarle a Netflix tanto, tengo que pagarle al Disney tanto, güey, pues suena mal pedo. Pero al menos eso sí está en tu control un poco. O sea, si estás en 7 plataformas, pues trata de quedarte con 2. No te digo que no tengas derecho al ocio. O sea, el tema es mucho más profundo, evidentemente. Claro. El tema no es cómo comes menos. El tema es que no deberíamos de comer menos, ni mucho menos de peor calidad. Sí. Pero en lo que resolvemos ese desmadre, tú como individuo tienes que, de alguna manera, protegerte, güey, por decirlo así. O sea, creo que eso es lo más inmediato que alguien puede hacer si dice, güey, no sé cómo hacerle con todos los demás, pero mientras yo hago esto. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viviendo un capitalismo brutal, güey, salvaje. Brutal. No caigas en el consumismo, en el fast fashion, por ejemplo. O sea, trata de cuidar desde tus prendas, tu vehículo, sí, como lo dijiste, Isma, pero cosas tan simples como tus prendas también, porque sí vamos para un mundo distópico, estilo vivienda en Hong Kong, con los contenedores estos de 1 metro por 2, donde subarrendan espacios en cuartos, ya ni siquiera en departamentos. Claro. Y da miedo porque, como dices, hace unos años en la universidad, en tu caso, pues te decían que no ibas a necesitar vivienda y así. Y a mí me tocó que decían que no íbamos a necesitar carro, porque ya todo iba a ser Uber, no ibas a necesitar ni siquiera ser dueño de tu teléfono o de tu computadora, porque ya donde trabajaras la empresa te lo iba a dar o lo ibas a estar tú pagando con un financiamiento. Entonces, el hecho de que nos estén diciendo eso, vendiéndolos con la bandera de libertad, no necesariamente quiere decir que vamos a ser más libres, sino que vamos a ser esclavos todavía más y más del capital. Sí, justamente ese servilismo, ese vasallaje, pues no es... El tener acceso a las cosas no significa que yo me enriquezca realmente, güey. O sea, el que yo sea dueño de algo sí me hace poseedor de la decisión de qué hacer con eso, independientemente de lo que quiera hacer alguien más, porque me pertenece, porque es de mi propiedad privada, ¿no? Lo más chingón sería vivir en una sociedad, y yo no tengo pedo con eso, en donde, ¿sabes qué? La política de Estado es de que las personas que no tienen acceso a un cierto nivel de salario, hay una compensación del Estado para que estos 4 o 5 edificios en donde tú más o menos te ubicas, tengas una subvención del Estado para que te pueda arrendar el Estado por la mitad del precio de un lugar similar en 4 o 5 colonias más para allá. Eso lo llamarían comunismo, güey. Sí. Pero definitivamente a mí no me importaría no tener una casa propia si de ahí en adelante toda mi vida, todos mis hijos o mi descendencia o todos mis amigos o todos los desconocidos no tuvieran que pasar frío, güey. Así es. ¿Por qué? Porque al final no sería el tema de que necesito yo tener mi casa. No, es simplemente el asegurarme que nadie me va a sacar de un lugar. Pero eso no existe aquí, güey. Estamos viviendo en un lugar muy brutal hoy en día llamado mundo,
capitalista, pero también como en un cierto estilo de feudalismo. Y pues con este último comentario es momento ya de cerrar el episodio, salirnos del laberinto y esperar hasta encontrarnos con el siguiente dragón. Muchas gracias a todos por escucharnos, nos vemos, bye. Calabozos y Dragones.